Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los estados de excepción. Lo primero que uno tiene que empezar a decir cuando se está hablando de los estados de excepción es que no se está hablando de unos estados ordinarios o estados comunes, sino que por el contrario estamos frente a situaciones extraordinarias o excepcionales. Los estados de excepción justamente se llaman así porque no obedecen a la regla del funcionamiento o del diseño o de la capacidad competencial o de las decisiones que adopta un Estado ordinariamente, sino que ese estado de excepción se caracteriza por ser una circunstancia atípica o una circunstancia anormal, una circunstancia que desborda las condiciones de normalidad en que pueda desarrollarse un Estado. Los estados de excepción tienen fundamento constitucional, pero también tienen la reglamentación por parte del legislador. Existe la Ley 137 de 1994, que es la que reglamenta los estados de excepción. En esa ley ustedes podrán encontrar todos esos estados de excepción con detalle. Digamos que cada una de las características de esos estados de excepción, requisitos, cómo se presentan, qué derechos no se pueden limitar, la duración de ellos, pero todo con mucho detalle. Pero el principal de los fundamentos que tienen los estados extraordinarios o excepcionales están dados en la Constitución Política de Colombia de 1991. Lo primero que encontramos es los fundamentos, desde luego, de la parte primera de la Constitución Política, pues habrá de tenerse en consideración el artículo primero, el artículo segundo, el artículo cuarto constitucionales, de los cuales también ya hemos hablado en otras ocasiones, pero deberán considerarse, ahí sí ya, digamos en concreto, los artículos 212 a 215 de la Constitución Política. En esos artículos, así como en el desarrollo legislativo que les mencioné al principio, podemos encontrar que los estados excepcionales en Colombia son tres. Básicamente, antes de la Constitución de 1991, es decir, en la Constitución de 1886, pues nosotros solíamos hablar del estado de sitio. Y el estado de sitio tenía unas, digamos, complejidades que se subsanaron en la Constitución de 1991, y era que simplemente era un estado extraordinario prácticamente único y que no estaba determinado en el tiempo. Es decir, el estado de sitio en que vivió Colombia durante muchas décadas, tal vez a partir de la presidencia del general Rojas Pinilla, se vivió casi que en adelante hasta 1991 en estado de sitio permanente. Prácticamente eso que era un estado de sitio, que debería ser un estado extraordinario, en la práctica se convirtió en un estado ordinario, no obstante ser estado de sitio constitucional, porque se convirtió en la regularidad en Colombia. La Constitución de 1991 lo que pretendió en los artículos 212 a 215 pues fue también limitar temporalmente esos estados extraordinarios y, como lo dije antes, también dividirlos en diferentes tipos de estados de excepción. Encontramos entonces en el artículo 212 de la Constitución Política de Colombia el primero de los estados extraordinarios o estados de excepción, y es el estado de guerra exterior. Este estado de guerra exterior se caracteriza porque pues tiene que ver con la posible confrontación que exista con otro estado del planeta. Esa confrontación puede ser que se dé por fases o que sea inmediata. Me explico. Ese estado de guerra exterior puede simplemente estar prevalido por condiciones que calientan el ambiente político de unos de los países, y entonces eso da pie para que el Senado de la República, como lo dice ese mismo artículo 212, pues se pueda sentar y debatir sobre la conveniencia o no, o si es pertinente o no, irnos a un estado o decretar más bien el estado de guerra exterior e irnos a una guerra con otro país. Para ello se tendrá que contar necesariamente con varios días, con momentos de debate, con controversias dentro del mismo Congreso de la República por su propia facultad congresional. Pues dentro de ella hay disidencia y debate, es propio de la democracia y de las corporaciones donde se debate. Pero cuando existan casos, y la misma Constitución Política así lo detalla, digamos a determinación del presidente de la República, si la situación es apremiante y la guerra es inminente y no hay tiempo de ponernos a debatir sobre si determinamos una guerra exterior o no, la puede decretar el presidente de la República. Habla el artículo 212 de los decretos legislativos frente a esa situación, pues que digamos que es otro debate jurídico que no viene al caso, pero hacer esa
especie de distinción entre los decretos legislativos y los decretos con fuerza de ley, o si la Constitución quiso decir lo mismo o no. Pero bueno, el tema es que el artículo 212 permite que el presidente de la República pueda resolver sobre ese aspecto. Esa guerra exterior, desde luego, durará mientras las circunstancias así lo requieran. Digamos que el tiempo está determinado por cuánto tiempo dura esa guerra exterior. Porque, pues desde luego uno no combate con otros, o los estados no combaten con otros países y le dicen, bueno, esta guerra va a durar 15 días, 20 días, 30, prorrogables hasta por 2 periodos más, a que 90, no, sino que la guerra se determinará y se realizará y se desarrollará dependiendo de las circunstancias de la misma. Hoy que la guerra no es solo armada y de cuerpos, digamos, armados y de personas yendo al campo de combate, sino que hoy es más una guerra tecnológica, pues son guerras que inclusive pueden durar poco tiempo, con ocasión pues de ese desarrollo tecnológico y de la agresividad que existe hoy en las armas pues que tienen los diferentes estados. Son armas pues prácticamente de aniquilación total del enemigo. Pero ese estado de guerra pues lo podrá determinar, insisto, el presidente de la República o el Congreso de la República, dependiendo de cuáles circunstancias rodean el asunto en concreto. El artículo siguiente, que es el artículo 213 de la Constitución Política, nos trae otro estado de excepción, que es la conmoción interior. A diferencia de la guerra exterior, la conmoción interior se caracteriza por ser una situación que ya ocurre dentro del mismo estado, una situación extraordinaria, una situación que no se puede repeler con las normativas y con las fuerzas de policía que existen para ese momento, donde se pone en juego inclusive la seguridad ciudadana, la tranquilidad de la ciudadanía o de la sociedad, y que además puede ser en parte del territorio o en todo el territorio colombiano, y que amenace obviamente la estabilidad institucional. Esa conmoción interior también la puede decretar el presidente de la República mediante decretos pues, que tienen esa fortaleza o esa vigorosidad de ley, prácticamente de norma constitucional inclusive, para poder determinar ese estado de conmoción interior y establecer las reglas en las cuales o bajo las cuales se va a desarrollar. Ese estado de conmoción interior también tiene unos tiempos determinados, como lo dije anteriormente, era una de las finalidades del legislador o del constituyente del 91, lo fue, determinarlos en el tiempo. Y dice, pues en principio se puede determinar por 30 días y después prorrogable por otros 2 periodos más. Y bueno, ya interpretando la norma uno podrá decir que puede ser de más de 90 días ese estado de conmoción interior. Pues la idea es que se pueda limitar en el tiempo y que el Estado pues pueda rápidamente controlar la situación que conmociona interiormente el territorio del país colombiano. Existe en el artículo 215 el estado de emergencia económica, social y ecológica. Es un estado de excepción bastante importante que ha traído la Constitución del 91 porque con ocasión pues de las afectaciones que pueden existir en el aspecto económico de un país o en la convulsión social que se pueda generar por aspectos distintos a los que trata el artículo 212 y 213 de la Constitución Política, pues se pueda generar otra perturbación social. También se ha creado un estado de excepción determinado para esa situación. Ese estado extraordinario de emergencia, pues también, desde luego, intenta claramente definir una serie de situaciones particulares que generan ese estado, situaciones ambientales, situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas por emergencias ambientales o por emergencias económicas, que inclusive ese mismo artículo 215 permite que algunas de las normativas que se expidan para contrarrestar esa situación o esa emergencia puedan convertirse inclusive en norma permanente, algo similar de lo que ocurrió pues, en Colombia con el tema del 2 por 1000, el 3 por 1000, el 4 por 1000. Eso, digamos, hace parte de nuestra historia basado en ese artículo 215 de la Constitución Política frente a un estado de emergencia económica. Pero este estado lo que intenta pues, es que se puedan repeler rápidamente las situaciones que pongan en apremio sobre todo los aspectos ecológicos, nuestros ríos, nuestros animales, nuestros campos, y hoy más con estos grados de contaminación, con esta sobrepoblación que tal vez existe hoy en nuestros países y que cada vez amenazan más el aspecto ecológico, pues cuando ellos se vean en riesgo se pueden adoptar medidas extraordinarias y excepcionales por vía de ese tipo de emergencia económica, social y ecológica. Y también está pues el artículo 214, que lo dejamos de último,
porque ese artículo 214 trae como las condiciones o los requisitos que debe tener para el desarrollo de los estados extraordinarios anteriores, es decir, los del 213, los del 212 y los del 213 deben tener pues o cumplir esos requisitos o condiciones generales, constitucionales desde luego, para poder desarrollarse. Y el 215, que es, indicamos el de emergencia económica, social, ecológica, pues tiene sus propias consideraciones, no obstante el desarrollo que se hace en la ley 137 de 1994. Con explicación muy general desde luego, estos son los estados de excepción con los que contamos en Colombia, las condiciones que existen en Colombia pues para la determinación de esos estados de excepción, insisto, también están dados en esas normativas explicadas.